Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a este pleno del mes de septiembre del 2018 del Ayuntamiento de Berrioplano. Primer punto del orden del día, acta anterior. ¿Algo que comentar del acta anterior? Por orden, nadie por aquí, por allá. UPN. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Quería hacer una apreciación en el punto número 6. Al final, que viene a Raúl Julio Bator, dice y tal, hay dos cosas que se ha puesto de diferente forma. Cuando digo, pero recrimina que el pueblo está lleno, pone que está lleno de basura. Y yo dije que está lleno de mierda. Entonces, como en alguna otra ocasión en las actas se ha puesto literalmente tal cual se dicen las cosas, pues quiero que quede reflejado en vez de basura, mierda. Y luego, en ese mismo punto, cuando digo que considera que el nivel de ocupación de Artigune 2 pone que es bajo, yo dije que no se da. Buenas tardes. Vale. ¿Algún comentario más sobre el acta anterior? Vale. ¿Votos a favor de la aprobación del acta anterior? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Vale. Siguiente punto del orden del día. Conocimiento de resoluciones de alcaldía y otros órganos colegiados. ¿Alguna cuestión sobre este? Y nada, por ahí. UPN. Sí, quería que me den información de la resolución 1362. Esto es una petición, si no recuerdo mal, del Concejo del Carte, en la que pide una limpieza previa y el corte de césped para las fiestas, ¿no? La limpieza previa, que yo no me acuerdo exactamente qué zonas eran exactamente las que solicitó. Casco urbano. Casco urbano. ¿Alguna aclaración más? Vale. Siguiente punto del orden del día, adhesión al convenio de colaboración entre el Centro de Salud de Berriozar para el fomento del proyecto local de actividad física y salud. Pues se trata de un convenio con el Centro de Salud de Berriozar basado en los beneficios del deporte y el ejercicio físico en la salud, ¿no? El deporte y el ejercicio físico no son solamente actividades lúdicas y deportivas, sino que es evidente que también pues generan salud, ¿no? Y en base a esto, ya en algunos ayuntamientos de Navarra se ha llevado a cabo programas que combinan ambos ámbitos, ¿no? A lo que se comprometen los sanitarios del centro de salud es a prescribir no solamente medicamentos, que evidentemente cuando son necesarios pues, se prescriben, sino también prescribir salud, como quien hace una receta de antibiótico, hace una receta de ejercicio físico. Lo que se ha visto es que en aquellos pacientes en los que se requiere un tratamiento crónico, la necesidad de ese tratamiento, cuando se prescribe simultáneamente ejercicio físico, la necesidad, los requerimientos de medicación se reducen, de modo que con deporte tenemos más salud y tenemos menos gasto farmacéutico, ¿no? Evidentemente el ayuntamiento pues, digamos que pone a disposición de los ciudadanos las instalaciones deportivas y el centro de salud es el que dirige un poco a los ciudadanos, ¿no? De momento es el convenio que se ha firmado con el Centro de Salud de Berriozar, pero se hará también con el Centro de Salud de Bustinchuri. Si no se ha hecho ya es porque pues creo que la directora estaba de vacaciones. En Bustinchuri tiene un poquito más de complejidad porque no todos los
porque claro, los pacientes que van a Bustinchuri, además de Artica, o sea, del Ayuntamiento de Berrioplano, también son del Ayuntamiento de Pamplona, y por tanto va a ser un poco difícil, en principio, claro, este programa va dirigido a los ciudadanos exclusivamente de Berrioplano, ¿no? Entonces va a ser un poquito difícil discernir qué pacientes se van a acoger a este programa y cuáles no. Al contrario, que lo que va a pasar aquí en Berrioplano, cuando tengamos el consultorio, que evidentemente todos los que accedan al consultorio de aquí de Berrioplano son ciudadanos de Berrioplano, por tanto todos se podrán beneficiar de este programa. Y eso es todo. ¿Un comentario sobre este punto, sobre el convenio? Entonces, si os parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de este convenio? Unanimidad. Siguiente punto del orden del día, inicio de ponencia de valoración. Las ponencias de valoración son documentos técnicos de valoración con ámbito de aplicación territorial municipal o supramunicipal que tienen por objeto establecer los métodos y parámetros técnicos que permiten asignar individualmente un valor a cada bien inmueble. El artículo 10 de la Ley Foral de 18/2017 del 27 de diciembre dice lo siguiente sobre la actualización de las ponencias de valoración catastral. En la distribución de la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento para el año 2019, aquellos ayuntamientos que no tengan actualizados los valores catastrales o no hayan iniciado conforme a la legislación vigente el proceso de revisión de la ponencia de valoración aplicable en su término municipal, verán disminuido en un 10% el importe total a percibir en concepto de transferencias corrientes. La última ponencia de valoración catastral que se hizo en el ayuntamiento creo que fue a finales de 2013, con lo cual tienen un valor de 5 años de duración, a finales del 2018 caducaría. Entonces, bueno, para que no nos pille por sorpresa, que proponemos iniciar esta actualización de la ponencia de valoración y que no nos reduzcan un 10%, pues eso, las transferencias corrientes desde la hacienda local. Básicamente es eso. ¿Algún comentario sobre...? Pues entonces procedemos a votar. ¿Votos a favor para iniciar la actualización de la ponencia de valoración? Unanimidad. Vale. Siguiente punto del orden del día, modificación del reglamento de piscinas. A raíz de una petición de GESPOR que analizó una serie de cambios en el reglamento de la ciudad deportiva de Artica, pues porque en el día a día, viendo pues, los casos y que le va surgiendo, pues se ve que algunas cosas estaban reguladas o confusamente o no estaban reguladas. Bueno, recibimos una serie de peticiones de actualización de ese reglamento y, bueno, como ahora por ley procede a hacer un proceso participativo, cada vez que se modifica un reglamento de este tipo, una ordenanza, pues se realizó un proceso participativo y se recogieron también pues, todas las sugerencias aportadas por la técnica de deportes, que ahora está trabajando en el ayuntamiento. Y con eso se elaboró una serie de modificaciones que van hasta el propio lenguaje del reglamento y es lo que bueno, ya tratamos en comisión y se trae para aprobar en pleno. Entonces, ¿algún comentario sobre el reglamento, sobre las modificaciones del reglamento? Vale. ¿Votos a favor a la aprobación de las modificaciones del reglamento de las piscinas de la Ciudad Deportiva de Artica? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto del orden del día. Tasas en Trático, Ciudad Deportiva de Artica. Si os parece, voy a razonar los dos puntos, el 6 y el 7, y las tasas de los cursos socioculturales. Vale. Bueno, con el propósito de dar cumplimiento a la sugerencia del secretario, no dicha, sino de Jesús Mari, que estaba antes, que bueno, ya nos lo había comentado alguna vez y llegado una recomendación del Defensor del Pueblo sobre cobrar distintos precios en función de si es uno empadronado o no es empadronado,
traemos la propuesta de unificar lo que es el entrático de la Ciudad Deportiva de Ártica y eliminar de las tasas socioculturales el incremento del 50% que había para los no empadronados. Básicamente es eso. ¿Comentarios? UPN. Recomendación del defensor del pueblo. Ahí va, ¿y esto lo tienen en cuenta? Esto no es extralimitarse en sus funciones, ni... Me parece un poco que para unas cosas se tenga en cuenta al defensor del pueblo y para otras se planteen dudas. Y lo digo sin más, para que quede reflejado en acta. ¿Un comentario más? Yo, bueno, por orden, yo quería responder que, bueno, yo creo que como has oído defensor del pueblo te has tirado así a saco. No sé si has oído bien lo que he dicho. Con el propósito de dar cumplimiento a la sugerencia del secretario de este ayuntamiento. Sí. Eso es lo que he dicho. Luego, en referencia a una recomendación que había hecho el defensor del pueblo, pero el objetivo es dar cumplimiento a la sugerencia del secretario del ayuntamiento. Yo quiero hacer una esto. Quiero decir que en la comisión no se comentó nada de lo del defensor del pueblo y de la sugerencia de se dieron los cursos, se dieron los precios y no se comentó nada de lo de la sugerencia de... Sí. Sí. No dijiste nada. Sí, sí. Vale, dos cuestiones. Respondo primero a lo que comenta Alicia. Es cierto que este tema se ha tratado en varias comisiones, donde se ha dictaminado y se dio la información de ambas modificaciones, tanto de las de piscinas como de actividades o cursos socioculturales y demás, fue en Hacienda, y ahí es de donde se dictaminó, y ahí sí se citó eso, y a lo mejor en el resto puede que no, pero bueno, vale, pero procede de ahí. Y luego, indudablemente, las recomendaciones son recomendaciones. Las sentencias o resoluciones, cada cosa tiene lo suyo y lleva aparejada un obligado cumplimiento o una posible atención o no atención en base a criterios. No tiene nada que ver una cosa con otra. Son unas recomendaciones y en este caso se cree justificada porque además sabíamos, y lo sabíamos desde hace tiempo, porque el secretario así lo había percibido en diferentes ocasiones, es algo que no se ajusta, creo que es a la Constitución o no sé qué precepto, que justamente dice que no se puede discriminar en cuanto a precio en base a esto, ¿no? Y ya está. Sí, tengo que discrepar. En la comisión se habló y se vio un informe que había mandado el defensor del pueblo. No se habló de lo que dice usted del secretario. Bueno, usted dice que sí, yo digo que no. Y es, bueno, lo que pasa que, claro, tiene su lectura y tiene su cuestión porque, en fin, ya lo ha dicho aquí el señor de EH Bildu. Cuando interesa, interesa, y cuando no, pues... Y se presentó el documento, y eso no me va a decir usted que no, se presentó el documento que había emitido el defensor del pueblo en base a una reclamación que había hecho una persona. Y hasta ahí. Vale. Entonces, si os parece, votamos de una en una. Primero votamos el punto 6, votos a favor de modificar el entrático de la Ciudad Deportiva de Ártica, que no sé si lo he dicho, se iguala en 179 euros para empadronados y no empadronados. ¿Votos a favor de esta modificación? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Y la siguiente votación sería para modificar las tasas de los socios socioculturales, de donde se elimina que hay un 50% de recargo para los que no son empadronados. ¿Votos a favor de la modificación de estas tasas de los cursos socioculturales? ¿Votos en contra? Y abstenciones. Vale. Siguiente punto del orden del día, modificación presupuestaria 7 del 2018. Vale.
como ya comentamos en su día, teníamos intención de hacer modificaciones presupuestarias con el remanente de tesorería en 2 tandas. En el pleno pasado se hizo la primera tanda y aquí venimos con la segunda tanda. Esta modificación presupuestaria conlleva la creación de 5 partidas por un importe total de 252.250 euros, que vienen repartidas de esta manera. Primera partida, adquisición de una barredora, 123.000 euros. Cambio a luminarias LED en el polígono Plaza Ola, 50.000 euros. Adquisición máquina cortacésped, 20.000 euros. Camión para servicio jardines, 33.000 euros. División sala, la sala de cultura, de una sala grande que es la sala de cultura, división en 2, 26.250 euros. Total, como he dicho, 252.250 euros. ¿Algún comentario sobre Sí. Venga. A ver, has hablado del anterior. En el anterior pleno eran 4 modificaciones del remanente positivo de tesorería. No hemos pasado un mes y hacemos otras 4. Se incluye una barredora, los 50.000 euros de cambio luminaria, los 20.000 del cortacésped que no sé qué quiere decir esto, porque en el ayuntamiento de momento no creo que haga falta un cortacésped. Si no, nos lo aclaráis o si queréis. Y luego un camión, un camión para servicios de jardines, 33.000. ¿Qué sala se va a separar de 26.250 euros? ¿Quién es aquí el que lleva el tema? ¿Tú? Sí, es la sala... Luego. No. Entonces quería un poco aclaración y sorprendentemente, como quedaban 300.000 euros de remanente positivo de tesorería, cuando se os hizo la pregunta, cuando hablamos en esa comisión, ¿qué se va a hacer con esto y tal? Al final veremos lo que haremos. Esa fue la contestación vuestra general. No ha pasado un mes y ya tenemos ya la barredora donde no se podía hacer en estos 3 años y ciertas cosas que veo aquí que me sorprenden un poco, por eso quería esa aclaración. Si antes sosteniblemente financiera no entraba la barredora, ahora parece que entra. Luego los 33.000 euros para el camión, se compró un camión, que no sé si es grande o pequeño, o vale o no vale, hemos siempre criticado ese camión, parece que no vale, porque ahora se va a comprar otro para jardinería, no entiendo. Y 20.000 euros para el tema de un cortacésped, no sé qué es, si queréis no, pedimos explicación por qué es este dinero o por qué se va a hacer estas modificaciones. Y luego tan rápida, no se espera al final de año, para ver dónde se iba a gastar. Hombre, vosotros lo tenéis claro dónde se iba a gastar, está claro, desde el inicio, desde hace un mes. Pero bueno, por lo callasteis, ahora venís con esta otra modificación de 5 puntos o 5 partidas. Bueno, esa es mi pregunta y la sorpresa. Ahora hay dinero para los 123.000 euros porque hacéis del remanente positivo de tesorería de lo que queda. ¿Ahora es sostenible la aplicación de la compra de esta barredora? Pregunto. Ahora sí. No, pero que no te contesto. Ahora, en los siguientes turnos te iremos contestando. Es que me pierdo contigo, cómo hay que hacer las preguntas y todo eso. Vale. Y luego el cambio de luminarias, bueno, si hay necesidad de cambiar las luminarias en Plaza Ola, 50.000 euros. Y los 20.000 euros del cortacésped, el camión y la división que, bueno, yo creo que entender es una sala que se va a dividir en 2, luego nos decís qué sala es. Esa es mi pregunta. Y mi sorpresa, al mismo tiempo, tampoco es que sea gran sorpresa porque esperaba algo así, pero bueno, bien. Bildu. Bien, normal que no sea una sorpresa porque esperabas algo así porque ya lo habíamos avisado. No. Lo íbamos a traer, que quedaba remanente en la modificación presupuestaria que se aprobó en el anterior pleno. En la comisión ya dijimos que quedaba remanente tesorería, que no habíamos decidido y estábamos estudiando qué hacer con él, a qué destinarlo y demás, que había diferentes opciones y que habría una segunda tanda de modificaciones presupuestarias, tal y como ha sucedido en años pasados. Entonces es normal que no te lleve sorpresa porque estamos haciendo lo que hemos hecho en años anteriores. Luego, respecto a los... No es así. Eso es así y lo explicamos en la comisión. Bien. Y lo dijimos. Todos los años hemos agotado todo el remanente que había, bien para modificación, bien para amortización de deuda, bien para inversiones financieras, quitando, Sí. No, eso está quitando pues bueno, al final no ajustas exactamente al céntimo, al euro, pero quitando eso, hemos gastado todos los años o hemos aplicado todos los años el remanente a una cosa o a otra, y es lo que hemos hecho este año, y es tercer año. Entonces, respecto al destino de lo que hay, bueno, yo por explicar un poco por encima, aunque algunas cosas, bueno, no son prácticamente ninguna de mis áreas, pero el tema del cambio de luminarias a Plaza Ola, ya del polígono Plaza Ola, ya en su
al principio de legislatura se hizo un estudio por NASEI, una ingeniería externa, que hizo a todos los concejos, cascos urbanos de los concejos y de todos los polígonos, un estudio para la eficiencia energética del alumbrado público. A raíz del convenio firmado con 9 de los concejos, asumimos de manera legal la competencia del mantenimiento y el gasto del alumbrado público de los polígonos y, por tanto, podemos invertir en esa mejora buscando esa eficiencia. Y lo que planteamos es actuar en consonancia con eso, porque es en el polígono que además tendríamos mayor retorno de esa inversión. El tema de cortacésped y jardines es una partida que está ahí a expensas de lo que suceda con el pliego, el concurso que hay para el mantenimiento de jardines. Actualmente fue declarado nulo, una empresa de las concursantes recurrió el mismo y entonces, a expensas de que haya una sentencia que verifique o que confirme que es nulo o no, se podrá actuar o no. Si es nulo, hay una posibilidad que habría que estudiar, que es la de asumir el mantenimiento de los jardines de forma interna, de forma municipal. No sabemos si se hará o no, pero lo que hacemos es una previsión para que en ese caso podamos acometer una inversión en esa maquinaria. Por otro lado, la Casa de Cultura, la división de una sala en la Casa de Cultura viene motivada por la ocupación de la escuela de música que está actualmente ahí. Ha crecido de manera considerable el número de alumnos y alumnas. Es necesario más salas y, en ese sentido, en la parte de abajo hay una sala muy grande y lo que se va a hacer es dividirla para poder utilizarla como única sala, por ejemplo, en el tema de los campamentos urbanos y demás, o, en dado el caso, dividirla y poder hacer 2 salas. En el tema de la barredora, el ayuntamiento ha asumido la limpieza viaria integral de todos los polígonos, excepto de los de Ártica, y también, además, hace una serie de limpiezas en los concejos, desbroces, etcétera. Entonces, la barredora se adquiere como apoyo o herramienta para esas tareas. ¿Por qué no se ha incluido antes? Estoy convencido que lo leímos literalmente, y lo leí yo literalmente en la Comisión de Hacienda. Bueno, cierto es que tú no estabas, que estaba Pachi, vale. Pero bueno, se explicó, se leyó literalmente. En el BOE sale publicado a qué se tiene que destinar el remanente de tesorería, y eso es lo que regula también, y ahí vienen regulado las inversiones financieramente sostenibles que tantas veces has planteado que no se ajustan, que es una puerta trasera. No, está en el BOE escrito literalmente, y en el BOE viene escrito literalmente este año para las inversiones financieramente sostenibles del 2018 lo mismo, y leo literalmente. O sea, viene esto: quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a 5 años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programa recogidos en el apartado anterior. No aplica lo que estamos. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, la barredora, seguridad y orden público, protección civil. En la anterior pleno aprobamos una modificación presupuestaria para dotar a la excavadora de herramienta, o no sé cómo decirlo, de pala para el tema de la nieve y demás, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros. Hasta ahora, en todos los años, este artículo también quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen al transporte de viajeros. Fin. Entonces, no es que nos lo hayamos sacado de la manga, no es ninguna puerta trasera, no hay más que comparar lo que es esta resolución en el BOE este año 2018 con lo que ha habido en años anteriores. En años anteriores quedaba excluida esa posibilidad y ahora es posible, tanto porque tenemos competencias para aplicar ese vehículo a tareas, como porque la ley lo permite, ley de Madrid. Vale, es cierto que dijimos que veremos qué es lo que se hace.
lo explicamos y es algo que está aún en el aire. Lo explicamos en la Comisión de Hacienda y dijimos, hay dos cuestiones a valorar o dos variables. Por un lado es el remanente de tesorería, que es lo que te da la capacidad de financiación, o sea, de poder disponer de dinero, no puedes disponer más que el que se generó en el ejercicio anterior, en este caso en 2017, y luego hay otro parámetro que no se utiliza en las cuentas oficiales de Navarra, en la administración pública, pero sí en Madrid, que es la capacidad de financiación. Ese dato se calcula en base a la ejecución del presupuesto actual, de 2018. Y entonces, Intervención nos dijo, ojo, porque depende de lo que salga en esa capacidad de financiación, de lo que salga ese valor, puede que ese, como va a ser, o puede que sea menor que el remanente de tesorería, no podamos ejecutar todas esas inversiones, porque incumpliríamos ese parámetro. Entonces, eso lo dijimos en la Comisión de Hacienda y lo reafirmamos ahora. Hasta que no tengamos bien ajustado la estimación de lo que va a ser las cuentas a final de año, no vamos a poder saber si se ejecuta todo o no. Y luego, por ejemplo, está el tema de los jardines. El tema de los jardines es una partida que se ha aprobado, pero que indudablemente, si vamos a suponer el tribunal competente decide que ese concurso no es nulo y por tanto se adjudica a una empresa, se adjudica y esa empresa llevará la jardinería y no tendremos que asumir, o sea, no tendremos que invertir nada en ello, ¿vale? O sea, por eso dijimos que hay cosas que a día de hoy no se sabe. Pero ¿por qué no esperamos al final, que creo que era con lo que acababas? No esperamos al final porque hoy aprobamos estas modificaciones y hasta que se publiquen en el BON, y podemos estimar que va a ser en la segunda quincena de octubre, es decir, necesitamos mes y medio, 2 meses para que se publiquen en el BON, hasta entonces no entran en vigor. Es decir, hoy hacemos la modificación, pero no podemos disponer de este dinero, ni de estas partidas, ni nada por el estilo. Si esperamos a diciembre, lógicamente es un brindis al sol. Estamos haciendo una modificación que no tiene validez. Entonces, necesitamos hacerla ya, o si se quiere utilizar, hacerla ya para, a partir de esa segunda quincena de octubre o principios de noviembre, poder disponer de esas partidas y hacer o las compras, inversiones o concursos o lo que haya que hacer en cada una de ellas. No obstante, en las modificaciones presupuestarias siempre, aunque las llevamos a Hacienda, yo he explicado algo de lo que había, pero indudablemente pues en cultura como en urbanismo, donde afecte, luego se explican con más detalle, eso se explicarán con más detalle qué se va a hacer, pero y eso creo que he respondido más o menos a lo que planteabas. Bien, yo casi esperaba esa contestación tuya. José Mari, que no te toca hablar, por favor. Sí, ¿no son 2 veces o cómo es esto? UPN. ¿Pero no son 2 veces o cómo es esto? UPN, por favor, va, así ya sabes el modelo. Vale. Además, a menos concejales. Vale, muy bien. A nosotros nos parece bien que se compre la barredora. No puede ser de otra manera. Lo que pasa es que nos llama la atención que en su día, no sé, ahora mismo no recuerdo qué pleno fue, cuando se trató el tema de comprar una barredora, porque con el tema de la limpieza de Artica, pues ustedes dijeron que no se podía desde el ayuntamiento comprar porque no era una inversión financieramente sostenible. Entonces ahora sí es una inversión financieramente sostenible. Sí, ya sé que lo ha explicado, y lo ha dicho, pero antes no y ahora sí. Claro. O sea, que esto es, bueno, en fin. La ley está Sí, la ley, pero en su día se dijo lo que se dijo. Y ahora, para las pues, bueno, elecciones con los... Yo pensaba que era para las elecciones. José Mari, no te toca hablar, ¿vale? Perdón. Por favor. La pista de Ártica. no, que Le tampoco- toca hablar, está hablando No, UPN, ya está, por ya favor. simplemente quería hacer ese Vale. comentario. Sin más. SN. Bueno, pues yo solo contestarte, como ha dicho, todos los años el Estado Sí, que aprueba sí, los que sí, que presupuestos no te generales del repitas, Estado. que ya- Entonces, ya. solo tienes que comparar el del año pasado con el de este. El del año pasado decía textualmente, también quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo para el transporte de pasajeros, y Sí, este año sí, pone, ya lo ha dicho el quedan señor. excluidas las inversiones en vehículos, salvo para Ya lo ha Este dicho el año, señor este que año no sé gobierna, sí, ya lo ha dicho. Raúl, me toca ahora a mí. Sí, perdón. No sé si habéis oído este año que hablaban de que iban a acabar con la ley, o sea, con la estabilidad presupuestaria, que tal, que la iban. Lo único que han hecho es ampliar el abanico de cosas o de inversiones en las que se puede gastar el dinero, nada más. Y este es uno de los campos en los que han ampliado el abanico. Nada más.
Sí, la pregunta, bueno, y lo que ha dicho Coldo, y otra de las cosas que quería saber también un poco cómo está el tema del pendiente del juicio, sé que habéis hablado de la jardinería, a ver cómo está, si se sabe nada o cómo va ese proceso, y luego, bueno, de lo que me has dicho, lo que has comentado y para todos, no me ha sorprendido tampoco nada. Entonces, es un poco curioso que ahora llegamos casi a final de legislatura, donde vienen elecciones, y ahora tenemos todos esos cambios que se parece, y entonces yo pensaba que era por eso, ahora sí, es que la ley a nivel estatal la han cambiado y tal, joder, qué bien, un aplauso para vosotros, ¿no? A ver, barredora, hay dinero y se coge de aquí y se coge de allá, pues ya está, muy bien, Vale, respecto a los jardines, no, o sea, el tema del tribunal, o sea, no sabemos nada. Además tampoco somos parte directa en esa sentencia, o sea, no es al ayuntamiento a quien le han puesto el recurso. Además, no, directa, creo que no estamos personados, o sea, ahí no pintamos nada, somos directamente afectados, eso es, pero no sabemos nada, creo, me estoy metiendo en temas legales, pero bueno, que yo sepa, no tenemos ni idea de cómo va, ni ha habido resolución alguna al respecto. Luego, vale, lo del tema de las elecciones, hombre, en ese caso seríamos buen alumno tuyo y el ejemplo lo tendríamos en la pista de Artica, ¿verdad? Que lo estuvimos apurando hasta el año de las elecciones, aunque el tiro salió por la culata. Pero no lo es, porque lo vuelvo a decir y me parece, no sé, podemos volver a decir qué extraño, qué raro, qué coincidencia. Pues será lo que queráis, podréis intentar sembrar todas las dudas que queráis, pero el año en 2017... Y además, literalmente, porque os he dicho, más o menos queda así, literalmente, punto 2, quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a 5 años, como las que se refieren a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte. Esto está publicado en el BOE. Lo otro está publicado en el BOE. Lo buscáis y ya está. ¿Y qué coincidencia? Pues a lo mejor es una confabulación judeo-masónica o el PSOE que ahora ha llegado. No, porque esto era el PP cuando era. A lo mejor... les hemos influenciado y hemos conseguido que nos lo dejen porque nos interesa este año por las elecciones o lo que queráis. Podréis decirlo, pero está en el BOE. Y no hay vuelta de hoja, no tenemos nada que ver con esto. Hemos sido víctimas y digo hemos sido víctimas y no hablo de este equipo de gobierno, hablo de este ayuntamiento como del resto de instituciones locales, de administraciones locales, de esta ley de estabilidad que UPN tiene algo que decir al respecto, Llevamos años sujetos a esta ley aprobada en Madrid que impide y quita autonomía a las instituciones locales, a las administraciones locales para ejercer sus servicios y demás. Entonces, no es que nos aprovechemos de nada. Han aflojado algo el lazo y estupendo. Y nos viene muy bien, pero no por las elecciones ni nada, sino porque podemos acometer cosas que hasta ahora no podíamos acometer. Y en los presupuestos ordinarios no lo hemos metido nunca, primero, porque el límite de gasto no nos da, si lo hacíamos. Teníamos que quitar absolutamente todo tipo de inversiones e incluso bajar gasto corriente porque no teníamos capacidad para invertir, y segundo, porque no era una competencia que tuviéramos delegada. Entonces ahora se dan esos condicionantes y cabe en inversión financiera sostenible. Y no queremos ver fantasmas donde no los hay. Lo he leído, el BOE, no es una cosa mía. Bien. Has dicho de nosotros... José Mari, que no te toca hablar, por favor. Que me las has puesto a huevo y votando. PSN. En el caso de que se declare el juicio nulo y que se compre por parte del ayuntamiento el contracente y el nuevo camión ese para hacer los trabajos de jardinería, en ese caso luego la idea del ayuntamiento sería mantener el trabajo dentro del ayuntamiento o Como preguntan, la historia es una vez que se decida, o sea, el tribunal de contratos decida, bueno, si es nulo, quedan las dos opciones. Queda abierta la opción de volver a sacar a concurso o la opción de llevarlo directamente desde el ayuntamiento, con toda la subrogación de personal y lo que conlleve eso. Y para que no se nos cierre una puerta, para esto son las inversiones financieramente sostenibles, estas modificaciones, para que no se nos cierre esa puerta, para que estén abiertas las dos puertas. Eso es. Pero las puertas no se cierran, siempre hay partidas para hacer, o sea que no... Este año. José María. Vale, ya hemos dado todas las vueltas, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria número 7 del año 2018? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale.
Siguiente punto del orden del día, inicio de expediente de municipalización de los servicios de gestión de la instalación deportiva de las instalaciones deportivas de Berrioplano. Bien. Ante la finalización del contrato de gestión de las piscinas de Berrioplano, que actualmente lleva GESPOR, está externalizado en una empresa y el concurso lo ganó GESPOR, lo que planteamos es abrir un análisis de las diferentes opciones de gestión de las mismas, con el fin último de prestar el mejor servicio a la ciudadanía y de la manera más eficiente. Entonces, lo que planteamos es la creación de una comisión que analice las ventajas y desventajas de las diferentes opciones existentes en el ámbito técnico, social, financiero, legal y también de estructura municipal o de repercusión en lo que es la estructura municipal. Entonces, lo que planteamos aquí es dar el primer paso, que es la creación de esa comisión de análisis y el encargo de un informe a una consultoría especializada que nos sirva de base ese informe para luego analizar entre todos. Entonces, en esa comisión estarían representados todos los grupos municipales, más técnicos municipales, concretamente Secretaría, Intervención y la técnica de deportes. Vale. ¿Un comentario? Sí, joder, ¿cómo no? A ver. Sí, AB va a decir lo siguiente. A ver, el tema es, nosotros lo que pedimos es que se retire del punto del orden del día. Creemos que esto es un tema muy trascendental, de mucha importancia, y creemos que a final de legislatura, un tema de esta envergadura, no sé si se debe de tomar tan precipitada. Habéis estado, llevamos 7 años, que hace ya 7 años ya plantearon ya, tanto los compañeros como Luis Miranda como Coldo Ábrego, que se quería siempre hacer el tema este de la sociedad pública, llevar del ayuntamiento, todo este tema, ¿no? Han pasado 7 años, estamos ya en la recta final, habéis finalizado el contrato con la empresa en marzo, teníais un año antes para haber podido ir trabajando y sacando el tema, se prorroga con la empresa y ahora tanta precipitación. Pues nosotros pensamos y queremos que se retire del orden del día, os lo pedimos por favor, porque este es un tema de trascendencia. Y este es un tema que la próxima corporación, si estáis vosotros, pues ya lo llevaréis adelante, y quien esté, pues ya verá si lo lleva o no lo lleva. Pero creo que estamos en una recta final de legislatura que este tema no lo debíamos de tratar hoy. Y por eso pedimos la retirada del punto. Vale. Y UPN, vamos a hacer así ahora para. Bueno, nosotros nuestra posición ya la comentamos en la comisión, estamos en contra porque, bueno, hay precedentes de otros ayuntamientos que se han hecho ese tipo de empresas, hay intereses, bueno, partidistas, se puede llamar, en fin. Por parte de la técnica dio unas sugerencias, dio unos datos a favor y en contra, y bueno, dijo que se suprimiría el 21% de IVA, pero luego pues yo le comenté la figura del gerente, cuánto costaría, como mínimo se habló, no sé si fueron 32 o 36.000 euros. Entonces, bueno, nuestra posición es estar en contra de eso. No obstante, pues bueno, nos podemos sumar a lo que dice el exalcalde, porque, bueno, puede ser un planteamiento que puede ser precipitado y que se puede dejar de cara a la próxima legislatura y a la nueva corporación o oportunidad de la corporación, pero claro, como ustedes tienen mayoría, seguramente pues lo van a hacer como hacen en otros sitios y como lo han hecho en otros ayuntamientos. Y luego, pues claro, vas al bar y pides una cerveza y claro, el que está sirviendo la cerveza, pues claro, pues es quien es. Con eso no quiero decir que aquí se haga lo mismo, pero ya lo manifesté en la comisión, que bueno, van a hacer el estudio, pero porque queda muy bien decir es que vamos a hacer el estudio y tal, pero lo tienen decidido. Y luego usted dice prestar servicios a la ciudadanía. Me río yo. Es que a usted se le llena la boca de agua cuando dice lo de prestar servicios a la ciudadanía. Pues a ver si prestan los servicios reales a toda la ciudadanía, no a parte de la ciudadanía. Y hablo por Artica, A mí me gustaría saber un poco, en esa comisión, pues tenemos que estar uno de cada grupo, un poco
poco cuánto tiempo que tenemos que, o sea, un poco cuáles van a ser las tareas, puesto que yo personalmente no me noto como antes. Entonces tampoco tengo tiempos para dedicar a... Entonces no me gustaría meterme en una comisión a la que no le pueda dedicar el tiempo que necesito, o que necesita la comisión. Yo, bueno, contesto un poco, pues, en cuanto a que te puedes encontrar en la barra del bar porque es una empresa pública, en una privada te puede pasar lo mismo, vamos, sin ningún problema. No creo que eso sea lo que marque la diferencia. Luego, no entiendo por qué el miedo al análisis. Aquí no se habla más que de iniciar el análisis, el expediente para analizar. Yo no sé qué miedo hay a que se analice y se vea qué es más rentable, qué es mejor, qué es más viable. No se va a mirar solo el tema económico, se van a mirar más cosas. Dices que tenemos decidido. Aquí el único que tiene decidido su voto en este sentido eres tú, lo comentaste el otro día. Nosotros estamos abiertos a ver qué sale de ese análisis y yo te pregunté y me dijiste que tú, saliese lo que saliese, ibas a votar que no. Así que el único que tiene decidido aquí su voto, por lo que veo, no sé si es UPN o tú personalmente. Es que no UPN, bueno, luego te contesto. Entonces, y luego sobre el tiempo necesario, pues el tiempo necesario a la hora de decidir, de formar parte de esa comisión y decidir, bueno, se encarga una empresa externa. Me imagino que esa consultora vendrá con datos y explicará los datos y explicará su versión de lo que ha visto pues un poco como lo que hizo el otro día la técnica de deporte. Me imagino que una vez analizado todo, habrá unos inconvenientes y, ¿cómo se dice? Ventajas, inconvenientes, nos las explicará. Hay unas cosas que son muy fáciles de medir, que es el tema económico, pero hay otras cosas que no son tan fáciles de medir y que también habrá que tener en cuenta. Y eso va a ser un poco todo. Nosotros no creo que nos tengamos que encargar del análisis, sino de, una vez hecho el análisis, meditar sobre ese análisis y ver si... Y bueno, y hacer todo tipo de preguntas y cuestiones a la consultora que se encargue del estudio, básicamente. Bien, pero no has contestado a la petición nuestra. Bueno, perdón. No, se nos pasa el turno y luego no podemos hablar. Sí, hablas. No, tú no has dicho. Yo, en cuanto se me ha olvidado a tu petición, la retirada del orden del día. yo por mi parte no tengo ninguna intención de retirar ese orden del punto del día. A ver, bien. Pero ¿cuál es el motivo? ¿No es más sensato pensarlo bien? Porque vamos a ver, ¿qué valoraciones tenéis? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué criterios se van a adoptar? ¿Tenéis algún criterio para adoptar? ¿Qué estudio se va a hacer? Tendremos que saber un poco. A ver, tenemos una comisión hace 15 días que se nos plantea este tema, que es la primera vez que se hace esta comisión. Vienen aquí los técnicos, en este caso viene la secretaria, viene la intervención y viene la técnica de deporte y juventud, ¿no? Y se nos hace este planteamiento, bueno, que lo tenéis en mente, que bueno, se va a hacer un estudio, encargar, yo os dije, primero no es el estudio, primero no habrá que hacer el estudio, no el estudio, el informe de secretaría y el informe de intervención para ir adelante con este proceso. No, encargamos un estudio. Encima no hay más que 2 empresas en Navarra, y las 2 tienen el mismo presupuesto, 4.000 euros o 4.100. ¿A quién habéis pensado cuál le vais a dar o son las 2 iguales y le vais a dar el 50%? ¿Cómo es esto? Es que, a ver, yo hay cosas que no, aparte, bueno, que sabéis que estoy en contra total, me parece una barbaridad y además es de trascendencia, os lo digo de verdad. Entonces ya, como secretaria, te pregunto, tú no tienes que hacer un informe, nosotros pedimos un informe antes de hacer este encargo. Porque claro, es que este es un tema complicado y delicado. ¿Qué pasa? Que vais a encargar a una empresa, quien sea, me da igual que sea llegaos, que no ha llegados, lo que sea, vamos a dejarlo ahí. No, es verdad, porque no hay más que 2 empresas en Navarra que hacen este estudio, así lo dijo Larraich. Habrá más, pero no conocemos. Bueno, pues hacerlo público, hacerlo en concurso público y que se presenten varios. Entonces, si es en este caso. ¿Y no es mejor el informe primero de intervención y el informe de secretaría diciendo si esto es factible o no es factible? Empezar a tratar de ahí. Que ahora informe de fuera externo, pagar 4.000 euros y luego los informes internos nos digan no, 4.000 euros que se tiran, que es poco dinero. ¿O cómo hacemos? ¿O lo vais a pagar vosotros? Es que esa es la pregunta. Por eso os digo, oye, vamos a ser prudentes y consecuentes, ¿no? Retirar del orden del día, estamos a 7 meses de elecciones y ya veremos a ver lo que pasa. ¿Tanta precipitación tenéis para la sociedad pública? Pregunto.
me agrada, porque yo creo que nos da la razón a lo que planteábamos en la anterior legislatura, en el debate que tuvimos, que veas tanta trascendencia a este tema, que te parezca algo muy importante y que hay que pensar bien, y cuando nosotros te pedíamos, es importante, vamos a analizar qué otras opciones hay, dijiste, no, hacemos esta. De hecho, Patxi Esquiroz respondió en una comisión, dijo, si queréis un estudio, hacéroslo vosotros. Entonces, quiero decir, diciendo que desde el equipo de gobierno no ibais a hacer ningún tipo de estudio. Que ahora le veáis tanta trascendencia, que haya que hacerlo con tanta calma, etcétera y demás, pues creo que es un avance porque no le disteis la trascendencia que tenía en su momento y dijisteis, no, vamos a esta opción, sin explorar o analizar otras. Que tanto Secretaría como Intervención hagan un informe para ver previo, para ver si hay que analizar esto, creo que carece de todo sentido. No tienen que analizar, no. Ellos indudablemente en este proceso tendrán que hacer un informe dando su visto bueno, tanto Secretaría como Intervención, a lo que se decida. Solo le voy a preguntar a la Secretaría. Efectivamente, la ley de administración local dice que se puede solicitar la emisión de informes cuando así lo solicite un tercio de los concejales, con lo cual si suma un tercio de los concejales que hace esta solicitud, tiene que haber efectivamente un informe previo de asesoramiento legal. Perdón, ¿asesoramiento te refieres del ayuntamiento o externo? Aquí, tuyo. En este caso, entiendo que mío. Tuyo. Sí. Pues parece ser que el Sergio no está por la labor de pedirte a ti ese informe. Te pedimos nosotros. Sí, no, perdona. Un tercio de los concejales. Un tercio sí, seríamos 5. Bueno, no sé si a nosotros 3 sí. Como has dicho tú que te ibas a sumar. Por eso estoy pidiendo la palabra. Vale. Por eso estoy pidiendo la palabra. Entonces, un informe, entonces el informe sobre si podemos analizar o no las diferentes opciones. No, es que eso no lo sabemos. Es que es que ella no puede decir. Es decir, esta comisión se hace para encargar un informe, y respondo un poco a lo que planteaba, a lo que preguntaba. Me sale Estela. Araceli. Me he ido a la legislatura anterior. Como este debate lo tuvimos en la legislatura anterior, por eso. Pero llevas 3 años para haberlo hecho hasta ahora. Mari, por favor. Entonces, a ver, vamos a ver. Un poco de orden, ¿vale? Le toca a él. Sí, orden. Entonces, Le toca a él. Respeta un poco. esta comisión nace, y su objetivo, y así está escrito, es analizar las diferentes opciones existentes para que luego se pueda tomar una decisión, donde habrá unos criterios políticos, donde los políticos o los grupos nos podremos inclinar por unas opciones u otras y demás, y donde lógicamente jugarán mayorías, y eso siempre es así, y por otra parte, en base a toda esa información, tanto Secretaría como Intervención tendrán que hacer sus correspondientes informes acerca de si es viable crear, en el caso que nos está ocupando, esta empresa pública. Porque si la opción elegida es la de contratar, hacer un concurso para subcontratar a una empresa externa, ahí la ley de procedimiento administrativo no te dice ni que justifique ni informes ni nada. O sea, al final haces el concurso y ya está. Para municipalizar sí que es necesario tanto hacer este análisis como luego el visto bueno del personal técnico, en este caso Secretaría de Intervención. Entonces tenemos un plazo. Tenemos previo sobre qué. Se podrá inclinar sobre el hecho de si podemos hacer este estudio o no, si es legal, culminado este proceso, hacer o no una empresa pública. Pero lógicamente no van a decir si en nuestro caso está fundamentado o tiene argumentación tanto económica, técnica, legal, social, etcétera, el crear una empresa pública o no, porque para eso tendrían que pedir un informe a una empresa especializada en eso o hacerlo ellas mismas, que es justamente el objeto de esta comisión que planteamos crear.
Entonces, se le da un plazo de 2 meses a la empresa, a la comisión, a las empresas que se contraten para que hagan ese informe, y ese informe, donde habrá diferentes ventajas y desventajas en diversas áreas de las opciones existentes, será el material de trabajo con el que la comisión trabajará, y analizaremos ese informe, y entonces, según lo que sea el informe, pues puede que el proceso sea más largo o menos, porque necesitemos o más información o menos, o tengamos que contrastar con terceros, o las peticiones que haya de diferentes personas de esa comisión. Y no hay un plazo fijo, hay 2 meses para encargar o tener ese informe. A partir de ahí, lo que lleve el debate, y el debate nos llevará a que se resuelva en 2 semanas, en 2 meses o lo que sea, y eso es lo que hay. Entonces, ese es el planteamiento de la comisión. Y luego, creo que he respondido a lo tuyo. Vale, me falta lo de UPN. UPN, me gustaría que concretaras 2 cosas. Has dicho literalmente, estamos en contra de eso. Siendo eso, no sé lo que. Estudiar la empresa pública, no sé exactamente eso, a qué se refiere. Y luego has hablado de intereses partidistas. Me gustaría que concretaras cuáles son esos intereses partidistas que citas, y si no los citas o no los concretas o no dices exactamente quién tiene intereses y qué tipo de intereses partidistas, me parece que no sé a qué viene lanzar hay intereses partidistas. ¿De quién? ¿Sobre qué? Es que esto no es una barra de un bar donde cada uno dice lo que le da la gana en un ambiente de amigos, conocidos o lo que sea. No sé, me parece que quede en el acta que hay intereses partidistas, me parece que habría que argumentar eso y demás. Perfecto, eso es lo que te quería pedir. Y por otro lado, has comentado que cuando la técnica de deporte daba pros, contras, te dijo lo del IVA, tal, y cuando yo le pregunté al gerente, perdona, le preguntaste 2 veces sobre algo y ella te dijo, te has adelantado a lo que estoy diciendo. Digo porque puede parecer que si no llegas a preguntarlo a lo mejor no lo habría dicho. Ya, pero bueno, queda ahí, ella te lo dijo además 2 veces, dijo, oiga, otra vez esto lo iba a comentar ahora. Es decir, yo creo que en ese sentido la técnica de deportes hizo, sin entrar al detalle del análisis, hizo una situación, o dibujó la situación, pues bueno, en líneas generales de pros y contras que podían tener esas opciones, sin ocultar o darle más importancia a unas que a otras. Y no tengo más. Pues ya habéis terminado, queda OPN. Bueno, como el resultante de pedir el informe tiene que ser 1/3 y eso tiene que ser 5, pues nuestro grupo también pide, y así... Pero especificar bien claro qué queréis. Pues el informe local, lo que ha dicho José María, y que luego lo ha ratificado. Lo que ha dicho no, un informe sobre qué. Sobre si puede ser viable o no puede ser viable la sociedad pública. ¿Pero cómo va a hacer un informe de eso? No, yo no sé por qué os reís. ¿Puede ser viable o no puede ser viable? Es que no sí. sabe. O sea, que eso no Sí, puede. porque pueden sacar cuentas y pueden, en base a unos... El informe técnico jurídico. ¿Socialismo o UPN? Es lo mismo, es una cuestión Socialismo o ideológica. UPN, vale, bien. Ideológica. Bien. ¿Entiendes? ¿Cómo va a opinar la Secretaría sobre eso? Eso es una cuestión política. Pero que no Es tiene que es tan opinar, difícil izquierda, no le entenderlo. pongamos ese brete, ahora que no, A ver, vamos a ver. yo tal y como estoy Vamos a ver, entendiendo... por favor, si queréis un informe, se pide un informe, pero concretarlo, yo no sé si se pide en pleno o se pide a través de una instancia firmado por 1/3 de los concejales. Y en pleno también. Y especificar bien claro sobre qué queréis el informe. Yo lo digo. Nosotros pedimos, y el informe, que sea primero los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento quien informe. ¿Sobre qué? Antes de dar... ¿Sobre qué? Eso no podéis hacer. No es una petición de un informe. ¿Qué dices que no se puede hacer? A ver, Félix, déjame un momento, por favor. ¿Qué dices? No, sí, A ver, se puede. un informe Puede, si sobre no, qué. pero se expliquicia. Expliquicia. Vamos Vale. A ver, yo entiendo que aquí hay 2 acuerdos a tomar. El primero es si proceder al estudio y si encargarle a una empresa externa que es la persona que tiene el conocimiento técnico necesario, la viabilidad de la creación de la empresa pública. Y un segundo acuerdo que sería crear la propia empresa pública. Entonces, yo entiendo que lo que dice la ley, y voy a leerla literalmente, dice que será necesario el informe previo del secretario y, en su caso, del interventor,
para la adopción de acuerdos en los siguientes casos. Y entre otros pone cuando así lo solicite un tercio de los miembros que integran la corporación en este caso. Con lo cual, lo que sí que se nos podría encargar a la interventora y a mí es a ver si procede encargar ese estudio. Entonces, si así lo quieren un tercio de la corporación, pedimos que por favor nos pidan por escrito la solicitud de la emisión de ese informe, pero que será relativo a la procedencia o no de estudiar, de encargar el estudio de viabilidad a una empresa externa. Cuidado. Sí, eso es. Cuidado. No. Bueno, lo dicho, lo pedís por escrito y es lo que ha dicho. Yo creo que ya sobre este tema ya no hay más No, nada este que tema hablar. tiene más que lo que te parece a ti para hablar. José Mari, que sí. No vale pero decir lo corto, pides. corto, no corto. Hombre, No, que sí digo lo no, que- ¿por qué no? No, Siento. porque joder, no. Oye, pero si eres el hombre más tirano que ha habido en esta casa, corto, no dejo, para, quita, Vamos ¿qué a es ver. esto? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Lo que estás oyendo, No, estoy o sea, oyendo muy bien. te acaba de explicar algo Sí, y le ya estás has entendido diciendo tú. que no. Ya has entendido Le tú. estás, por supuesto que lo he entendido Muy bien, perfectamente. eres muy habilidoso. Si queréis, podéis pedir un informe sobre el acuerdo de encargar un estudio sobre la viabilidad. ¿Os ha quedado claro? No, primero es el informe ¿Os ha técnico de quedado- las técnicas. ¿Te ha quedado claro, Punto. José Mari? No, que Te no es lo ha así. dicho. Que no es así. Pasamos al siguiente punto. Si no quieres No, escuchar, no, si perdona, no quieres yo escuchar, lo que quiero no- escuchar, lo que no quieres eres tú porque no te interesa. Re- Vamos a ver, no, Puede- vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que vais a votar ahora? Nosotros hemos pedido la retirada del orden del día. Inicio ¿Lo vais a retirar? del expediente. Pregunto, ¿lo vais a retirar? Yo ya no. lo he dicho. No, muy bien, adelante. El segundo, ¿qué vais a hacer? ¿Adjudicar ya a la empresa o la habéis dado ya? A ver, vamos a ver. Se acabó tu turno hace mucho rato. Estamos A ver, si hablando quieres, pero del yo sigo tema hablando de, porque me parece que es justo. el Joder. tema de pedir un informe a secretaría. ¿Queréis pedir un expediente para ver si se puede pedir un estudio sobre la viabilidad? Lo pedís. Y ya está. Bien, Hasta aquí pero llega hago la pregunta, discusión. pero hago la pregunta. Nosotros pedimos el informe. Vale. Lo pedimos hoy, pero decís que no, pues lo pasaremos por escrito mañana. Y ahora, a continuación, ¿qué se sigue? ¿Se sigue adelante con el estudio que habéis propuesto? Se sigue con la votación y con todo, por supuesto que se sigue. Ya. Y si tenéis razón y jurídicamente no es viable, pues ya lo parará. Vale, Ahí sí, se acabó. Muy bien. Venga. Muy bien. Yo por alusiones quería hablar. No se habla Es por que a mí me ha alusiones, citado. votos. Es que me ha No, que a citado. mí me falta por alusiones, es que- No, es que- habéis hablado no, todos. no, yo no he hablado, Bueno, No habla. conocéis perfectamente el sistema. pero vamos a Dos ver, no vueltas. se puede hacer la trampa, lo que El pasa sistema es supertirano. la trampa de citar Votos y no a dejar. favor Es que del eso- inicio de expediente de municipalización de los servicios y gestión de las instalaciones deportivas de Berrioplano. No hay mayor tiranía que este ayuntamiento, que vosotros, que el equipo de gobierno. Votos en contra. En contra total. Vale. Pero bueno, no hagas con la cara. Siguiente punto del orden del día. Informaciones diversas. Tiranos y prepotentes. Oye, ya vale. Prepotentes. Vale, como informaciones. que quede aquí grabado. Oye, ya vale, por favor. Sí. Pero si no nos dejas Por hablar, favor, que o sea, sí, nos pero citan y ¿qué no nos dices dejas tú? contestarle. ¿Dónde está? Ha pasado hombre, los ya No le dos dejes que me turnos. cite, ¿por qué no le puedo contestar lo que me ha dicho? ¿Por qué? Informaciones. Insultar. ¿Quién ha insultado? Insultar. Oye, ¿Quién? ¿queréis ¿Quién ha callar? insultado? O sea, ¿queréis callar? Que ¿Quién ha no se va a insultado? hablar. Pero No, déjanos habla tú, contestar. habla tú. ¿Quién ha insultado? Porque es que ¿Quién ha esto, ¿qué es insultado? esto? Por favor, silencio todos, ¿vale? Oye, ¿esto qué es Hombre, esto? pero si vas a llevar el criterio, lunes lleva para todos, se no para realizaron- los que te interesen. Para todos. Exacto. Aquí han hablado Todos. 40.000 lo que les ha dado la gana. Habéis A hablado mí me hace- todos yo no he hablado ni una palabra. 40.000 veces. No he hablado Ha ni hablado una tu palabra. grupo Eso es 40.000 mentira. veces. Yo no he hablado ni una palabra. Bueno, pues Ni ha una. hablado tu grupo, este habló por No, ti. no, pero es que a mí me ha citado. Si a mí no me hubiese citado, yo no hablo. Pero me ha nombrado. No sé si lo has oído. Vamos. Todo lo que no se Haber puede hacer es cogido el nombrar- turno de tu grupo en vez de que lo hubiese No, pero cogido que no José es, pero Mari. si ya habíamos consumido, si es al final ya, es que cuando Bueno, uno yo no aquí sé se da qué- la paradoja yo no sé qué de pasa con vosotros, de que o un sea- partido saca menos votos, pero al final es el que más facilidades tiene a la hora de Tenemos responder. todos dos rondas ¿Cómo es? y buscáis No, no, no. sistemáticamente Pero que- saltároslo. pero que a mí me ha citado, Buscáis que a mí me sistemáticamente. ha citado ¿Y qué sin tiene que ver? nombrar. ¿Y qué Pues, tiene que ver? pero Y a mí me citáis un montón de Tengo veces y no derecho, respondo. tengo derecho a contestar o no. Tú puedes contestar lo que te dé la gana. No, sí, seguro. ¿Cómo que no? Hombre, de hecho lo haces. Tenéis No, derecho no, a y las como dos historia. rondas. No, Tenéis señor. derecho a las dos rondas. Habéis consumido 5. Yo no he hablado ni una palabra. Más que hasta ahora Da porque no igual, me has que dejado no es hablar. individual, es por No, grupo. no, además yo luego voy a pedir luego si preguntas, voy a hacer una pregunta. Vale, muy bien. Porque en nuestra agrupación me parece que es distinta y creo que tenemos derecho a hablar dos turnos, pero cada uno. Ya lo vamos a sacar eso de dudas. Si es así, Bueno. para mí será nuevo. Yo con lo Pues que a lo me mejor no es explicó nuevo, A lo mejor no es nuevo. el anterior secretario. Ahí vas bien. A lo mejor no es secretario nuevo. vas de maravilla tú.
Sí, muy Bueno. bien, qué pena que se fue. Informaciones diversas. El lunes se realizaron las pruebas para la contratación de 2 personas para servicios múltiples para un contrato de 6 meses, como se viene haciendo habitualmente, a través del Plan de Empleo del Gobierno de Navarra, y que hoy se ha publicado en el portal de contratación, empleo de limpieza manual y recogida de papeleras. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Yo, ya que no me has contestado antes, pregunto ahora. ¿A qué empresa es la que habéis adjudicado el tema de esto? ¿O la vais a adjudicar? ¿Qué vais a hacer también a dedo? Que os gusta tanto el dedo, que antes estabais tanto criticando, ahora os gusta tanto el dedo. Y lo deis a dedo. Este a dedo, porque nos permite la ley. La ley era mala antes para vosotros, ahora os parece que es buena. Bien. ¿A qué empresa? De las 2 que hablasteis el otro día, ¿qué empresa vais a dar? ¿O se sabe? ¿O cómo está el tema? ¿O ¿Más preguntas? No, esa. ¿Más? ¿Lo vas a preguntar más? Y a ver luego. ¿No? Ya sabes cómo funciona esto. Di Ojo, todas las ojo, preguntas ¿cómo ahora. funcionas tú? Ojo. Bueno, bien. pues sí. Sí. ¿Vas La a mayor preguntar más? tiranía. ¿Vas a preguntar más? No. Vale. Esa quiero saber. Se va a adjudicar a Viderca. ¿Y qué motivos hay? ¿Por qué se adjudica Más que no, Viderca? ¿Por qué se adjudica Pachi, Viderca? ¿vas a preguntar? ¿Por qué se adjudica Viderca? Perdona. Pero te he dicho que si vas a preguntar más y me has dicho que no. No, mi compañero, O sea, si que estás haga- intentando que te haga volver la a preguntar, que te haga mi compañero la pregunta. Yo un ruego, quiero saber si Eso, los que por somos, favor, dime. que somos agrupaciones, como somos independientes, tenemos derecho cada uno a hacer 2 turnos de preguntas. Porque hay veces en que yo no tengo por qué coincidir con mis compañeros, ¿no? No en un partido, que donde es distinto el asunto, sino en una agrupación de independientes. hacer 2 intervenciones. Pero cada uno, no toda la agrupación. Y luego otra pregunta, ¿quién conduce el camión municipal? Cuando lo solicitan, pues ahora lo solicita yo creo que todo el mundo. ¿Quién se encarga de coincidir, de conducir eso? Nada más. No, pregunta la mía. ¿Eh? Pregunta la mía, Sí. que no me ha contestado a mí. ¿Por qué habéis elegido a Videa? Viderca. No sé si es de Limerca o de alimentos o no sé lo que es eso. ya, Sí. ya. Vale, ¿quién conduce el camión? Pues cada vez que se pide en el camión, se pide un responsable con quien se haya firmado el convenio con la Asociación de Gigantes y tal, y de quién va a conducir el camión, y nos dicen quién va a conducir el camión. Pero si hay un accidente, ¿quién es responsable de eso? ¿El seguro para esa persona? Eso es lo que quería preguntar. Si cubre el seguro. Sí. Esa Supongo que persona sí, que conduce claro. el camión. Pero si yo soy el responsable, en este caso de los correctores canal, yo soy el representante y voy a conducir este camión. Si tengo un accidente, ¿quién se hace cargo de eso? Es el camión municipal, ¿eh? Esa es la pregunta. Y yo creo que se hará cargo el seguro. Creo. Depende de qué seguro sea. ¿De que conduce una persona ajena al ayuntamiento? Sí. Me tocó. Soy un abogado. Ya. Se revisa ese tema. Muy bien. Se revisará, vamos, sí. ¿Por qué se ha elegido Viderca? Es una elección que dejamos en manos de la técnica. Dice, mira, ante el mismo presupuesto y tal, tú que has hablado con las 2, a la que te parezca mejor, lo eligió ella. Sí. Sí. ¿Cuánto es al final? 4.000 euros. 4.100 o 200, no sé cuántos sitios antes había un pico. Bueno, bien. Los 2 iguales, es curioso tú que las 2 empresas, el mismo presupuesto, ¿qué son? Bueno, ¿Son venga, parientes, vale, son amigos o comentario. qué sois de esa? Sí. Alicia. Una cosa es que haya Sí, de problemas verdad, entre el Concejo De de verdad. Ártica y el No, Coldo, no hagas así. Ayuntamiento por el Gracias. tema de la limpieza. Por favor, Feliz y José Mari, por No, favor. Feliz no habló, yo no digo ¿O con quién está hablando? nada, ya No hablo sé. con Coldo. Por favor. Que una cosa es que haya un conflicto entre el Concejo de Ártica y el Ayuntamiento por la limpieza de Nueva Ártica, y otra cosa es que en las resoluciones de alcaldía no veo ni una multa por heces de perros, cuando está plagado. El otro día mi sobrina de 3 años pisó una mierda enfrente de su portal, en la misma acera. Entonces, que haya un conflicto no quiere decir que esté insoluble. ¿Que esté? Insoluble, o sea, que no sea sano. O sea, insalubre, Vale, perdón. vale. O sea, ¿qué tal? Las calles, ¿vale? Porque están hechas una mierda y hay fotos que no te estoy. No he ido yo cagando para sacar las fotos, ¿eh? Una cría de 3 años el otro día pisó una, en la puerta de su portal. Entonces, echo de menos, echo en falta aquí multas. Pues
Han estado, este mes, han estado los alguaciles de paisano vigilando. Lo que pasa que lo único que puedes pillar cuando vigilas el tema de perros son perros sueltos. Porque al menor indicio de que haya una persona viendo, porque no saben que son alguaciles, todo el mundo recoge las mierdas. El que deja la mierda, todos, yo estoy además convencidísimo, que antes de no recogerla hace así. Y si no hay nadie, la deja. Entonces, multas por perros sueltos es más fácil, pero multas por no recoger las cacas de los perros es casi imposible, porque yo estoy convencido que el que deja es porque primero mira y porque no la han visto. Pues yo te digo fotos que, bueno, te puedo enseñar. Pero En la portada del portal. A los alguaciles del ayuntamiento los conoce todo el mundo, vayan de paisano, de payaso o de futbolista. No sorprende, no te puede sorprender nada porque son los dos, no hay más que dos, y los conoce toda Artica y Jesús y Bergaplano y todo el mundo, o sea que sorprender nada. Eso no, para que vayan de paisano. No podemos camuflados. mandar a los administrativos a poner multas. No sé, pero igual hay que tomar algo en medida. Tú igual Los tienes que ir a carteles, todo, y bueno, pues la falta de limpieza también agudiza que las mierdas se queden en las calles. Y hay críos pequeños que no los puedes llevar. Igual tenemos que llevar a los críos pequeños con correa, nosotros, para que no pisen las mierdas que dejan los perros. Igual esa es la solución. Más. Pregunta al señor alcalde. ¿Para quién gobierna usted? ¿Gobierna para los 10 pueblos o solo para 9, 7 y deja al margen a otro? Pregunta para el señor alcalde. En contestación a lo que dijo el defensor del pueblo en cuanto a la resolución que hizo él, y luego públicamente salió usted en los medios diciendo que el defensor del pueblo se extralimitaba. El defensor del pueblo, que es un alto comisionado nombrado por el Parlamento de Navarra, y usted se lo salta. ¿Va a seguir en esa tesitura? Y de paso, le traigo aquí para que, si quiere usted, le puedo dejar para que se lea un poco la Constitución española, el artículo 54. Me dirá usted lo que va a hacer, en referencia a lo que dice el defensor del pueblo. Pregunta para el señor Coldo. Usted sabe que la limpieza de Artica es competencia del ayuntamiento, y usted lo sabe. Si yo voy a hablar como suele hacer usted por mí, ¿hablas alguna vez por mí? Pues. Y ustedes, este equipo de gobierno está ninguneando a Artica. Ninguneando. De la misma forma que usted en su día me recomendó que leyera un libro de un economista griego, Varoufakis, le recomiendo también que se lea un poquito la Constitución española. Y tanto usted como usted lo que tenía que hacer es dimitir, irse. Para los señores vecinos de Artica, que son parte de este gobierno, que no han dicho ni nada en referencia a todo el problema que estamos arrastrando con el tema de la limpieza de Artica. A ustedes les digo lo mismo que le digo al alcalde y al teniente alcalde. Ustedes, segundo teniente alcalde, dimitan. Porque están ninguneando a los vecinos de Artica. Están ninguneando. Y ustedes dos, que son vecinos de Artica, no los he escuchado, pero claro, no los he escuchado porque forman parte del gobierno. Entonces, por eso, en fin, pues eso. O sea, ¿Cuál es la pregunta? Perdona. La que pregunta, no sé que dimitan, que un ruego, que dimitan. Pues me has dicho Tanto que era una usted pregunta. como el alcalde, como esos dos señores. Vale, ¿has acabado? Sí. Vale, ahora yo, ¿para quién gobierno? Pues para todo el municipio. Sí. Segundo, el tema que has dicho de la resolución. No es ninguna resolución, es una recomendación. Tercero, hoy salía en prensa el número de emisiones que pide UPN al cabo del mes. Son 15 por mes o así en toda Navarra. O sea, vamos, debe ser algo como una plaga el tema de pedir emisiones. Y luego, en cuanto al defensor del pueblo, contestamos públicamente diciendo que se había extralimitado porque nadie
el tema que estaba tratando no hablaba en ningún momento sobre de quién era la competencia. Era sobre un vecino que hablaba sobre que había restos de suciedad en un sitio y nadie sabe cómo, de repente viene una recomendación del Defensor del Pueblo, una recomendación que en ningún momento nadie del Defensor del Pueblo, porque esto el Defensor del Pueblo no lo trata sus abogados. Al Ayuntamiento de Berrioplano no pidieron un papel, un comentario, un informe, absolutamente nada. ¿Sabes con qué han hecho esto? Con un informe que entregó el Concejo de Artica. ¿Y sabes lo que venía en la recomendación del Defensor del Pueblo? Una de sus afirmaciones, que un acuerdo del 2004 que estaba en pleno vigor, que era de total validez. Estuvimos, secretaria y yo, el lunes estuvimos allí y no tenían ese acuerdo. Deben tener una bola de cristal. Deben tener una bola de cristal que adivinan cómo es el acuerdo porque no lo tenían y le estaban dando validez. Entonces, pues permíteme que dude del procedimiento con el que han llegado a esa conclusión y a esa recomendación. A mí me sorprende esa es la contestación. Me sorprende mucho lo que dices, por alusión. El Defensor del Pueblo siempre, cuando hay un caso de estos, siempre llama y dice, a ver, ¿qué tienes que decir? En ruegos y preguntas. No, pero es que está diciendo una cosa que me sorprende. Pues y en la prensa venía, a nosotros también nos sorprende. En la prensa venía, a nosotros la prensa miente, que una vez estudias las alegaciones de las dos entidades, eso, ¿cómo? No, puedes poner la cara que quieras, pero está en la prensa. Ahora sí, la prensa miente, pues entonces... Luego, secretaria y yo, después de esa recomendación, la secretaria aquí presente y yo fuimos a hablar con ellos, a ver cómo habían llegado a esa conclusión y llevamos toda la información. Pero es que yo creo que hay una confusión, tienes razón lo de Pachi, porque yo creo que tú lo has explicado, no, en el proceso, Pachi tiene razón, sí que se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Berriozar, porque es la zona del McDonald's, con el Ayuntamiento de Berriozar, con el Ayuntamiento de Berrioplano. Está diciendo que no. Que sí, porque él te lo ha explicado a partir de un momento. A ver, déjame que te lo explique, porque él no ha dicho que no. Él ha dicho que... Déjame un momento, tú lo has entendido de una manera. Te lo intento explicar, No, y yo te digo a lo que él se refiere. El Defensor del Pueblo dice, este punto, hay un vecino que se ha quejado de la suciedad y le dice al Ayuntamiento de Berriozar, a ver si es suyo, y le pregunta al Ayuntamiento de Berrioplano a ver si es suyo, y esa es la comunicación que hace con el Ayuntamiento. Berriozar le dice, no, es término municipal de Berrioplano, y Berrioplano, el Ayuntamiento de Berrioplano le responde, es término municipal de Berrioplano, concretamente del Concejo de Artica. Ya ha habido un acuerdo, un convenio con todos los concejos, el cual de delegación de competencias, el cual no ha firmado Artica, por tanto le corresponde al Concejo de Artica la limpieza. Y entonces acude al Concejo de Artica y el Concejo de Artica es quien dice que hay un conflicto de competencias o que él no está de acuerdo. Entonces, ahí, a partir de ese momento, y ahí es donde decimos que se extralimita, entra a analizar ese conflicto de competencias, pero no le preguntan nada al ayuntamiento acerca de por qué considera que hay ese conflicto, o sea, que es del Concejo de Artica y no es nuestro, es decir, entra a dirimir quién tiene la competencia ahí y en ese asunto es en el que no le dice nada al Concejo de Artica, o sea, al Ayuntamiento de Berrioplano. O sea, sí que inicialmente, a raíz de la denuncia o de la solicitud, no sé qué término tiene, del ciudadano, se pone en contacto con el ayuntamiento. Y en eso tiene razón, pero no se pone en ningún momento en contacto con el ayuntamiento de cara a resolver el tema de quién es la competencia. El ayuntamiento nunca ha sabido que el Defensor del Pueblo está analizando si hay un conflicto de competencias. El Concejo de Artica le da el informe que elaboró en su momento, que creo que lo tenéis todos, y en ningún momento le pide al ayuntamiento que justifique su postura de por qué la competencia es del Concejo. A eso se refería Juanma cuando dice no se pone en contacto con nosotros, porque no, está investigando un tema sobre el cual no pregunta para nada al ayuntamiento. Y esa ha sido la queja del informe cuando se dice que en el proceso no se ha tenido en cuenta los argumentos jurídicos del ayuntamiento. Es que me sorprende que no le haya dicho eso el Defensor del Pueblo, lo digo por experiencia. Pues ahí estoy de acuerdo. Un asunto con el Defensor del Pueblo y te dice, presenta todas totalmente las de acuerdo, para poder defenderte de este tema. Totalmente Entonces, de acuerdo. ahora que me digas que no os han dicho nada, no. Eso es... Pues aquí, eso es así. aquí está la secretaria, créete. puedes preguntar.
No, Puedes pero- preguntar si ha habido algún requerimiento de Pues información. igual les Ninguno. sorprendidos estamos. Ninguno. Sí, sí. Así de claro. Indudablemente, Pachi, tienes razón. Así de claro. Y por eso estamos sorprendidos. Por eso dijimos esto, pero esto que tiene, pero desde, si a nosotros no nos ha llegado ninguna información ni ningún requerimiento de información sobre el tema de la competencia de la limpieza, si nadie nos ha preguntado eso, ¿cómo sale de repente esta recomendación? Pues ahora tiene la información, ¿no? Ahora habéis ido allá y habéis llevado lo que tenéis que llevar o lo que No, habéis pedido. no. Lo hemos llevado a administración local, No, pero si ha igual dicho que el Concejo de Artica. No, es que el defensor del pueblo no es quien resuelve Pero se acaba de este decir tema. que estuvisteis Sí, sí, Bueno, claro, se sí, le sí, mandó sí, la sí, información. aclaramos. Se Sí, le sí, manda la cuando fuimos, sí que información cuando llevamos la estuvisteis. información. Pues Cuando eso. fuimos a visitar por cómo habían hecho, en base a qué, pero digo, si no habéis hablado con nosotros. Y es decir, nosotros tenemos esta información legal. Estos informes que contradicen lo que tú estás diciendo. Para tu información aquí los tienes. Ya había hecho la recomendación, sí, pero ya había hecho la recomendación. Pero es que no te insistía otra vez en que se reafirmaba lo que había dicho. Bueno, y sí, habrá claro. visto ya la documentación. Sí, claro. ¿No? Es que igual, Si se la igual es habéis más llevado. fácil que decir yo he metido la pata, Ah, no lo no sé. tengo idea. Yo qué sé. Bueno, estamos en ruegos y preguntas. Me voy a Por alusión, no, Vale, no pues puedo. por no alusión, puedo. pero ¿qué ruego es pregunta? No, quería decir las funciones del defensor del pueblo. Si me dejas. Alusión, eso no es una alusión, ni es un eso no es debate alusión. este, no. Son preguntas. Has hecho una proclama política aquí acerca de que tenemos que proclama. ningunear política, tenemos que ¿Y tenemos tú- que dimitir ¿Y y no usted qué sé suele qué. hacer No. aquí? Usted viene aquí Pero es y que da lo clases de preguntas todo. no es eso. Por favor. De ética, de educación, Orden, y orden, además por usted, de favor. Bildu, ¿eh? Yo tengo Sí. un par de preguntas para ti, Raúl. Bueno, como ya llevamos tiempo, llevas un par de meses con toda esta soflama de la limpieza y tal, me gustaría saber si tú has ido alguna vez al Concejo a reclamar esto. Y cualquiera que sea tu respuesta, sí o no, ¿por qué? Yo al Concejo, directamente al Concejo, no se lo digo. No, al pleno, al pleno. Al pleno, como aquí y ¿Al tal. pleno? No voy porque coincide con los plenos del Ayuntamiento de Berrioplano. Si no, seguramente muy fácil que hubiera ido. Para eso y para otras cosas. No has hecho ninguna reclamación formal de ningún tipo. No, yo lo he comentado. Y no voy a los plenos porque coinciden con los plenos del Ayuntamiento de Berrioplano. Bueno, era por saber. Pero le puede preguntar si quiere usted a su compañero de grupo de Podemos, al que es secretario, a ver si yo le he pasado un comunicado de un acuerdo, de un comentario que se hizo en la anterior legislatura en referencia a un tema. Le puede preguntar si quiere. Bueno, pues creo que hemos llegado al final, a no ser que haya... eso queda así. Bueno, he visto usted por el aquí... libro este o no? No, No, sé si esto no. no le gusta, no a usted. He visto Usted por aquí tampoco. Yo me lo he Ana. estudiado y todo. ¿Eh? Fíjate, me lo he pero- estudiado y todo. Sí, He estudiado Derecho Sí, pues Constitucional. fíjate, pues Fíjate. el artículo No 54 se te me lo has olvidó. saltado. No. Una última, el pleno anterior, no, el pleno anterior al final, como volvió a salir el tema de la limpieza, no me dio tiempo, traía a una respuesta para contestarte, Pachi, por el tema de la puerta, eso es. La traje aquí y de repente terminó el pleno y digo, joder, pues por el lío de la limpieza no pude contestarte. Hoy ha venido aquí Ana, directora de la Escuela de Berriosuso, porque me comentó que prefería contestar ella, entonces, si quieres dirigirle la pregunta, de nuevo, para... ¿Yo? Sí, ¿tú la hiciste? Sí, pero yo te la decía a ti. Pero bueno. Tampoco me importa. Hola, buenas tardes. Sí, era en referencia a una chiquihuerta que se hizo en las escuelas infantiles de Berriosuso. Entonces, este año no sé si la habéis dejado... Sí, eso tenemos. Sí, bueno, me comentó Sí. Juanma un poquito la justificación de por qué razón, porque efectivamente no se ha utilizado la puerta este año. A ver, el año pasado se hizo como una reforma de todo el patio de Berriosuso y lo que se hizo fue poner pues, una zona de patio para lactantes, una zona de patio solo para mayores y luego estaba la zona de la huerta. Entonces, así como el patio de lactantes y de mayores pues, ha tenido un éxito que ya le dije muy bien y bueno, sí que es cierto que la huerta no la hemos utilizado. La razón ha sido principalmente pedagógica y organizativa, porque este año, este curso 2017-18, en la Escuela Infantil de Berriosuso hemos tenido un curso muy intenso, a nivel pues, de bajas laborales, excedencias, jubilaciones, luego nos han entrado un montón de criaturas a cuentagotas, muchas incorporaciones, y luego también hemos cambiado la metodología, con lo cual, con el 80% de la plantilla nueva, pues yo considero que con todo el trabajo que tenemos por delante, consideré que precisamente, o sea, queremos ver, el objetivo de la huerta era meter un poco en lo que es el proyecto educativo
realmente, o sea, para darle prioridad a ese huerto, pues veía que no tenía sentido. Entonces, por esa razón, en principio no se pudo hacer, no se pudo, no. O sea, directamente dimos prioridad a otros factores que no al de la huerta. Este curso, ya la plantilla estamos en la plantilla fija, ya estamos al 100%, entonces entiendo que este curso, como creamos una comisión de huerta, pues, con familias, el equipo educativo y luego pues haremos partícipes a las criaturas. Entonces, un poco la razón de por qué, no porque nos han puesto un huerto y ya no hacemos uso. No, la idea sí que es hacer uso de ese huerto. O sea, más que nada, en función de los intereses de los niños y de las niñas. O sea, es otra idea de ver el huerto. Pero es que no, o sea, ha sido un curso muy intenso, bien lo sabe Juanma, y a cualquiera que queráis venir a la escuela os lo puedo explicar. También un día José María estuvo, también le dije un poco lo que del curso que habíamos tenido. Por lo cual, yo sinceramente, o sea, como responsable digo que no nos ha nada en el huerto, pero no porque no necesitamos, porque realmente es muy bonito. No sé si he contestado. Muchas gracias, Ana. Yo me doy por contestado, vamos, sí. Has contestado, pero bueno, a mí eso no me dice nada. Vale. En referencia un poco ahora con lo que ha habido en el último turno de ruegos y preguntas, como ha habido ruegos sobre o has pedido la dimisión y tal, los compañeros quieren contestar a tu petición. No, yo simplemente, pues no voy a dimitir. El ayuntamiento creo que ha hecho mucho esfuerzo en solucionar el problema. Oye, un segundo, por favor, ¿me dejáis? Marí, no sé, un poco de respeto, ¿no? Perdón. Creo que el ayuntamiento ha hecho el esfuerzo en solucionar el problema, está en ello. Ha llegado el momento en que el conflicto de competencias está abierto y será administración local quien lo solucione. Afortunadamente esto pasará pronto y no me cabe ninguna duda que será entre las dos instituciones cómo se solucionará. Y en todo caso, además, si nos toca al ayuntamiento, pues lo haremos, y si le toca al Concejo de Ártica, pues probablemente también el ayuntamiento tendrá mucho que hacer. Por tanto, vamos a esperar, porque evidentemente en esta situación o un agente externo, que es quien tiene que dirimir esto, que es el Gobierno de Navarra, nos dice a quién le corresponde la competencia, o si no, difícilmente se va a solucionar. Buenas tardes. A ver, yo quería aclarar que, bueno, por alusión, usted pide también mi dimisión como vecina. Yo quería decir que creo que si ha habido una persona que realmente ha puesto mucho interés en que se desbloquee esta situación y ha tenido conversaciones con el concejo para intentar desbloquear esta situación, creo que he sido yo. Y usted lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente. O sea, y lo sé a ciencia cierta. Me parece partidista por su parte que pida la dimisión. Muy partidista. Y como bien dice usted, que conste en acta. Gracias. Bueno, entonces es que tengo una duda que voy a preguntar a la secretaria. ¿La administración local tiene la última palabra? O uno puede ir a los tribunales de justicia. El Gobierno de Navarra es competente para dirimir. Y la ley solamente dice Gobierno de Navarra, con lo cual no sé si será, digamos, en alguna rama en administración local. Desde luego, lo que hemos pedido, una vez más, repito, que lo que hemos pedido de momento es un informe en administración local, pero que todavía no se ha planteado el conflicto de competencias negativo, que habría que plantearlo ante el Gobierno de Navarra. Y si esto falla, o sea, digamos que podría ir ante el Gobierno de Navarra y también los tribunales podrían ser competentes. Que administración local no es la última instancia. Si uno no está de acuerdo, si el ayuntamiento no está de acuerdo. Gobierno de Navarra. Ya, pero siempre quedan los tribunales a la hora de yo no estoy de acuerdo con la que ha hecho el trabajo, ¿o no? Sí, eso no me atrevo. Pues eso es lo importante, si los dos tienen que acatar lo que dice administración local o no. De momento el informe que emite administración local no es algo vinculante. Pues entonces, o sea, Sí. Pero lo que diga el Gobierno de Navarra, si se plantea
el conflicto de competencias, lo que diga el Gobierno de Navarra, eso sí que será vinculante y eso sí que será ejecutivo. Lo que pasa es que, como cualquier resolución, puede ser recurrida, pero una cosa es que aunque tú puedas recurrir una decisión, esa decisión en ese momento tiene que ejecutarse. Con lo cual, lo que diga Administración Local de momento no es vinculante, es un informe. Lo que diga Gobierno de Navarra sí que lo será. Yo, como último comentario a todo este tema y respuesta ya a todo, al final, yo lo que estoy viendo que esto ya no es tanto un tema de competencias, sino de actitud, un poco en la línea de lo que ha dicho Luis Miranda. Si al final, tenga quien tenga que solucionar y dirimir esto, si al final imaginaros, que tiene razón el concejo y la competencia es del ayuntamiento, la limpieza que se haga la hará el ayuntamiento. Pero si es al revés, si al final tenemos razón en nuestra opinión, y dirimen que la competencia es del concejo, lo más probable y casi seguro, podemos afirmar 100%, que la limpieza que se haga en Artica la haremos de forma compartida y colaborando. Esa es la diferencia. ¿Por qué no lo hacéis ahora? Porque ahora no podemos. Solucionarlo antes. Porque ahora no podemos. Tiene que ser a través de un convenio y tiene que estar firmado. Pero el diálogo, ¿dónde está? Eso que se os cae... Todos no hablan si uno no quiere. Hay que solucionar eso, ¿no? Sois expertos vosotros en palabrería y todas estas cosas, y literaturas y... Bueno. Somos partidistas.